Dios, por favor recordá gentilmente apagar tu celular. Viste que yo soy mejor que Marcelo, ¿no? Él te amenaza, te ladra, te gruñe. Yo te digo, por favor, hermano, apaga tu celular. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Amén. Así que quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Esther. Esther, capítulo 3. Vamos a estar viendo unos versículos allí. Y antes de ir al texto, quiero decirte por qué quiero predicarte esto. ¿Cuántos saben, hermanos, que estamos viviendo en tiempos donde la gente es muy intolerante? O donde vos no pensás como ellos, la gente no dice, bueno, ok, respeto tu posición, sino que podés ver como hoy en día, más que nunca antes, el odio se mueve en la vida de muchas personas. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, el efecto destructivo del odio en el alma humana es terrible. Y muchas veces, hermanos, nosotros lo camuflamos. Y una de las cosas más interesantes que me pasan es que cuando yo le pregunto a la gente, ¿odias a alguien? Lo primero que te dicen que es, no, para nada. Pero yo te aseguro que yo puedo ver la fuerza del odio metida, incrustada en el corazón del ser humano. Primera de Juan 4, 20 al 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuánto pueden decir amén? Entonces es irreconciliable cuando vos odias personas. Entonces este libro de Esther que vamos a leer, quiero explicarte algo. Es uno de esos libros en la Biblia que es un cóctel que tiene de todo. Mirá, tiene banquetes estatales, ¿no? Gente que toma muchísimo alcohol, disputas domésticas, intriga política, concursos de belleza, estrellas en ascenso, complots, conspiraciones para matar al rey, maniobras en los trabajos del gobierno, en asuntos de vida y muerte, y sobre todo la elección, ¿no?, de sacrificio personal para hacer lo correcto. Por eso es un libro, ¿no?, fascinante. Esther es un libro de esos increíbles de la Biblia. Pero Esther también tiene una característica. Esther es un libro donde el nombre de Dios no se nombra. Esa es una de las características principales del libro de Esther. Dios no es nombrado en ningún momento en el libro. Sin embargo, no vos podés ver su mano, su soberanía y la verdad de que cómo Dios se mueve. Y sabes que eso habla mucho de que muchas veces no vemos a Dios en nuestras vidas. Parecería que Dios nos está moviendo. No, pero déjame decirte algo. Dios se mueve. Entonces, en esta noche, este libro y especialmente esta historia que te voy a leer, es el caso más vívido, ¿no?, de la Biblia, de ver los efectos y la obra del orgullo y del odio en la vida del ser humano. Por eso las consecuencias, ¿no?, del odio y del orgullo en la vida del hombre son terribles. Y esto le pasa no a personas que odian. Escucha bien, pará. Porque si yo digo que odio, vos decís, Pastor Joya, eso no es para mí, porque yo no odio a nadie. Seguramente me vas a decir eso, ¿sí o no? Esto es para las personas que se enojan sin control. ¿Cuántos pueden decir amén? Que se enojan ATR. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué es ATR? Que se enojan a todo ritmo. ¿Cuántos pueden decir amén? Ah, pastor, eso sí me pasa. Bueno, ¿viste? Eso sí. Entonces, vamos a leer y vamos a ver el texto. Vamos a ver, porque básicamente te quiero explicar esto para que lo entiendas, ¿no? Esther es la reina del reino de Persia, ¿sí? Se hizo un concurso de belleza, ¿no? Porque este tipo estaba borracho, echó a la otra bruja que tenía, a la otra reina, y dijo, vamos a elegir una reina nueva. Hizo un concurso de belleza y Esther salió la ganadora del concurso, ¿sí? Entonces, la llevan al palacio. Lo que no saben es que Esther es judía, porque su nombre era otro, era Hadasa, ¿sí? Pero ella se cambia el nombre para que no sepan que es judía, porque la podían perseguir, esto que lo otro. Entonces ella se pone, ¿no? Vamos a decir, se llamaba Carla y se puso Jennifer. Acá tenemos a Jennifer con nosotros, pues. No, entonces se puso Esther. Por el otro lado, Esther es la protagonista, y después del otro lado tenés el antagonista, que es el villano, que es Amán. Amán es una malecita, es un tipo político, ¿no?, que es de estos que, suben al poder y ahora están teniendo impacto en el poder.
Y entonces ocurre algo. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en Esther capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba. Mardoqueo es el padre postizo o el padre adoptivo de Esther, porque los padres habían muerto, ¿sí? Y trabajaba como un oficial a la puerta del palacio del rey. Amán, pensá que es un tipo que había ascendido, era el tercero en posición en el reino de Persia, que en ese tiempo está hablando de un reino enorme. Entonces dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de... Muy bien. Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Ves que el tipo no se iba con chiquitas? Quería arrasar con todo. Versículo 9. Entonces, ¿qué hace Amán? Amán va, le hace la magia al rey Asuero, y le dice que todos los judíos querían armar un complot contra él, que por favor los matara a todos, que firmara un decreto real que los matara a todos para así se evitaban, ¿no?, la plaga de los judíos. Entonces dice, si place al rey, decrete que sean destruidos. Y acá es donde le gustó al rey. Porque ¿cuántos saben que a todo político le gusta cuando entra mosca? ¿Sí o no? Entonces dijo, y yo le pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Cuántos ves que los políticos no han cambiado? Amén. Amén. Donde hay plata, ¿dónde firmo? ¿Sí o no? ¿Ves? Este es viejo como el mundo, ¿me entendés? Entonces, ahora vamos a saltar al capítulo 7, versículo 10, y dice así: así colgaron a Amán en la horca que se había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Entonces quiero hablarte acerca, ¿no?, de la enfermedad o el veneno del odio, porque esta es una enfermedad que tiene el corazón humano. ¿Cuántos saben, hermanos, que como personas nosotros, la naturaleza humana está predispuesta a enojarse? ¿Sí o no? Predispuesto a la hostilidad, es una parte de las obras de la carne, según el libro de Gálatas. Mirá, Gálatas describe las obras de la carne en 3 categorías: las categorías sexuales, relacionales y espirituales. Entonces, estas son las que vienen de las relaciones humanas. Esto es lo que naturalmente nosotros tenemos adentro, lo que nosotros naturalmente le llamamos el indio. ¿Cuántos conocen al indio? En algunos casos, la rama femenina tienen indias. Yo diría que en vez de indias son amazonas las hermanas, ¿viste? Pero bueno, vamos. Gálatas 5, 20 y 21 dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, Pablo explica en la carta a Tito también que hay una naturaleza en nosotros, escúchame bien, antes de conocer a Jesús, que innatamente tiene algo de malicia. Mira, Tito 3:3 dice: porque, decí conmigo, nosotros, ¿quiénes? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Ahora mira lo que dice: viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuántos pueden decir amén? En otras palabras, no te aguanto, no te aguanto, no te aguanto. ¿Qué es? Es el aborrecernos unos a otros. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, seamos reales. Esto habla de nosotros, no de otros. Somos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No? No, pastor, no odio a nadie. No, pero si yo te pregunto si hay gente que no te bancas, vas a ver como de repente una musiquita por adentro hace... No sé por qué. ¿Sí o no? Entonces, lo podés ver en la maldad, ¿no?, y en la mala voluntad y la mala disposición que existía entre judíos y samaritanos en ese tiempo. ¿Cuántos saben, hermanos, que hoy en día hay una mala predisposición hacia cierta parte de la sociedad en Argentina? ¿Sí o no? A cierta clase de personas, no las quiero ver, no esto, no lo otro. ¿Sí o no?
Entonces, no es nuevo. Mira, entre judíos y gentiles, este brote de que Jesús habla, Jesús está hablando con una samaritana. ¿Se acuerdan? Yo les cambié el samaritano porque no lo entendemos. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el chino. ¿Está bien? ¿Entendés? No, el chino. ¿Sí o no? Eres segundo el chino. ¿Sí o no? No, es una persona como vos, no me sigue. Pero Jesús le está hablando con esta mujer samaritana en Juan 4:9 y dice así. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judíos, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿No me siguen? ¿Ves que esto es una cuestión que ya viene, ¿no?, del ser humano? Lucas 9, 51 al 54, cuando se cumplió el tiempo en el que se había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Escuchá bien ahora, pará. Jesús está hablando con sus discípulos. Teóricamente, los discípulos, ¿qué son? ¿Qué significa discípulo? Muy bien, aprendices de Jesús. Jesús era una persona que amaba a todos, ¿sí o no? Que no hacía diferencia entre las personas. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús era una persona, ¿no?, que trató de juntar a los judíos y de amarlos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahora, mirá lo que dice. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juanito, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma como pollos y que digamos? No pueden decir amén. El Señor les dijo: ¿de qué espíritu sois? ¿Animales? ¿Sí o no? Yo no vine a prender fuego al mundo, vine a salvarlo. ¿Cuántos pueden decir amén? Estos eran teóricamente los discípulos de Jesús. Mirá, imagínate, ¿no? Y ellos están diciendo: Señor, no te quieren recibir, ¿no? ¿Cómo le llaman? Vos, gato, no lo querés recibir. ¿Cuántos me siguen? Señor, vamos a mandar fuego del cielo para que se los coman todos. ¿Cuántos me siguen? ¿Entendés? Jesús le dijo: no, ustedes no entienden nada. Pero ¿cuántos saben, hermanos, que somos así? Amén. Los discípulos lo único que hacen es mostrar lo que somos como seres humanos, ¿sí o no? Por favor, a veces espiritualizamos, ¿viste? San Juan, San Jacobo, San Santiago, como quieras. Oh, hermano, déjame decirte algo. Mira, la solución de Santiago y de Juan era mandar fuego del cielo y anotarlo. Todas estas cosas provienen de una misma raíz. ¿Sabes cómo se llama? Es el orgullo en el ser humano. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque somos personas orgullosas, hermanos. Y este es el problema agudo y este es el problema que tenemos, ¿no? En este tiempo, volviendo a la historia, había muchas actividades en Susa, la nueva reina. ¿Te imaginas? Todos hablaban de ella, salía en todas las revistas, salía en Gente, ¿no? Entonces, todo esto estaba en la cholureada, ¿viste? Estaba con Jorge Rial, ¿no? Te imaginas, le daba las entrevistas a todos, ¿no? Así que de repente aparece este tipo que se llama Amán, ¿no? Que no era persa, no era nacido en Persa, pero después del rey, después del administrador del reino, el tipo vendría a ser como una especie de jefe de personal de todo el reino de Persia. Imagínate que este hombre tenía que ser un hombre muy capaz y muy hábil para poder haber escalado en el reino persa a la tercera posición del reino. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea que no era ningún tonto. Esther 3, 1 y 2, Amán, ¿no?, que trama la destrucción de los judíos, dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla por sobre la de los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces, pensá conmigo, el rey tuvo que dar órdenes para que todo el mundo se arrodillara delante de Amán, porque no era persa. ¿Cuántos me siguen? ¿Te das cuenta? Entonces el rey tuvo que decir: no, yo lo banco, es mi pollo, arrodíllense. ¿Cuántos me siguen? ¿Te das cuenta? Sin embargo, Mardoqueo no lo hace, ¿no? Que es el padre adoptivo de Esther. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Decí conmigo: y Amán se llenó de ira. Yo sé que eso a vos no te pasa. ¿Cuántos pueden decir amén? Que vos nunca te enojas. ¿Sabés que la palabra ira significa esto? A ver,
calor. ¿A cuánto les agarró ese calorcito adentro? Uy, pastor, a veces, ¿no? Me pongo a cantar con Luis Miguel, ¿no? Cuando calienta el sol, acá en la playita que tengo adentro, esto se pone hecho un hervidero. ¿Cuánto me sigue? ¿No? Calor, ira, veneno. Y muchas veces, hermanos, ¿por qué? Porque Mardoqueo no se quiso humillar. Entonces, este es el trabajo del odio que alimenta, ¿no? O es alimentado por el orgullo en el ser humano. El odio, hermanos, significa aversión intensa, extrema, hostilidad. Es una condición mental que daña a las personas, que daña el cuerpo y que daña el espíritu. Y que si vos dejás que el rencor o el odio o la bronca o el enojo se queden adentro tuyo, escúchame bien, también va a destruir tu relación con Dios. El odio no es simplemente una emoción temporal, tenés que entender esto. El odio puede ser un estado mental fijo en las personas, identificado como una actitud negativa hacia una persona, un grupo, un objeto. Entonces de repente no puede ser iniciado por algún evento emocional, pero déjame decirte algo, tanto una vez que el enojo o el odio se disparan adentro tuyo, el orgullo empieza a meterle fichas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y rápidamente esto cambia una condición mental. Yo he hablado con personas, ¿no?, que están completamente sacadas. ¿Cuántos han hablado con personas sacadas? Que no quieren escuchar, que no quieren perdonar. Y el problema es que básicamente nosotros excusamos nuestro enojo, excusamos nuestro odio, cambiándolo por palabras, ¿no?, un poquitito más suaves para que no suene tan malo. Como por ejemplo, ¿sabes qué? ¿No? Estoy disgustado. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta situación me tiene un poco disgustado, ¿sí o no? O la queja, ¿sí o no? Empezás a quejarte, ¿no? Empezás a enfermarte, ¿no? O la palabra aborrecer, o tengo aversión a esta persona, ¿no? Yo te digo algo, yo tengo cuidado muchas veces en decir que odio a una persona, porque realmente el odio es una cosa importante. Amán, te guste o no, te muestra algo, que el camino del orgullo es un camino hacia el odio, y un camino hacia el odio es un camino seguro hacia la destrucción. Vas a romper todo en tu vida si vivís enojado. El odio tiene un problema, o el enojo, es que enreda a otros en su red venenosa. No quedás vos solo. Cada vez que te enojas, yo te digo algo, cobran todos. ¿Cuánto pueden decir a mí? ¿Sabes que hay un dicho que dice que si mamá está feliz en casa, todos estamos felices, ¿sí o no? Y si mamá se enoja, ¿no? Hay chihuahua, ¿sí o no? Bailan todos, ¿sí o no? ¿Entendés? Y si papá se enoja, no, papá no importa, ¿sí o no? Pero que se enoje mamá y vos vas a ver lo que es bailar la tarantela. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿no?, el odio mete a otros dentro de la red y cobran todos por igual. Fíjate en el versículo 6. Dice, pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Ahora, no sé si entendés, cuando la bronca se sale de control, ya no te alcanza únicamente con agarrártela con el tipo. ¿Cuántos me siguen? Ahora te la querés agarrar con todo el mundo, ¿sí o no? Con todo lo que se te cruza. Entonces no te importa a quién le haces daño en el proceso. ¿Cuántos pueden decir a mí? Mirá, pensalo, vamos a poner la cabeza en hielo. Pensá esto. El rey había dicho que todos se tenían que arrodillar adelante de Amán, ¿sí o no? Poner la cabeza en el hielo y pensarlo fríamente. Faltaba nada más que Amán fuera al rey y le dijera, mira, tenés un siervo ahí que se llama Mardoqueo, que no se arrodilla ante mí. ¿Y qué hubiera hecho el rey? ¿Lo hubiera mandado a matar, sí o no? Porque desobedeció una orden directa del rey. ¿Cuántos pueden decir amén? Punto. Fin de la historia. Pero cuando el odio se mete, ya las cosas cambian. ¿Cuántos me siguen? ¿Entendés? Cuando la bronca se mete, cuando el enojo sale, ya vos no querés eso nada más. Ya hay un montón de cosas. Entonces acá este hombre presenta todo este falso complot de los judíos contra el rey Asuero, ¿no? Y entonces, sin saber, Amán, que la reina Esther es judía. ¿Cuántos me siguen?
Versículo 15, mirá lo que dice, y esto es interesantísimo porque nos pasa a todos. Dice, el rey le pusieron la plata, entonces firmó el decretito para que mueran todos, ¿sí o no? Pero, ¿te imaginas que era un pueblo más dentro de todos los pueblos que él tenía? Ni le importaba, ¿cuántos me siguen? ¿No? Entonces, fíjate qué interesante el versículo 15, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Ahora, fíjate esto, que esto es lo loco, y así vivimos nosotros. Y el rey Amán, ok, acabas de firmar un decreto que va a matar un montón de gente, ¿sí o no? ¿Y qué dice ahora? Y el rey, ¿está ahí? Léelo, dale. Y el rey, y Amán, ¿cuántos pueden decir amén? Ah, flaco, pero no te importa nada. No. ¿Cuántos me siguen? Y el rey Amán estaban de fiesta, pero toda la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Cuántos me siguen? No sé si entendés. Si no entendés, te lo explico de esta manera. Vos no te das una idea de lo que haces cuando te enojas. Y después te vas, te sentás y pensás que está todo bien y seguís tomando como que está todo bien, pero estás haciendo un desastre con tu vida. ¿Cuándo me siguen? Tu odio, el enojo, tu ira se está esparciendo por todos lados, estás rompiendo todo. Y vos decís, che, pero ¿qué pasa? Tráete otro vino, dale, ¿qué pasa? ¿Cuándo me siguen? Y no entendés que estás rompiendo todo. No entendés que estás haciendo un desastre. Dice que la ciudad de Susa cayó en confusión, en pánico, desorientada, se sacudió por las noticias. Va a haber una masacre. ¿Cuántos están conmigo? Pero no lo podés ver porque tu enojo no te permite ver esas cosas. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, muchas veces, esta es la puerta de entrada a lo demoníaco. Por eso, no te garantizo algo, el orgullo siempre te conduce a la destrucción. Fíjate lo que dice Proverbios 16, 18. Al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería, ¿qué dice? El fracaso. Vamos a decir, el orgullo siempre es como una autopista que te lleva a la destrucción. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque quien es orgulloso no escucha a nadie, ¿sí o no? ¿Y cuántos saben que a veces nos ponemos así en la vida? Y más cuando estás enojado, ¿sí o no? Entonces estas cosas son espirituales. El orgullo es la razón, hermanos, para que lo entiendas, por la cual el diablo es el diablo, por la cual Satanás es Satanás. ¿Cuántos me siguen? Es el pecado de Satanás, es el pecado del infierno mismo. Entonces el testimonio de las Escrituras es que Dios resiste a las personas orgullosas y le da gracia a los humildes. ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso es una cosa importante, porque cuando vos tenés el orgullo y el enojo juntos, el diablo se involucra y la destrucción está garantizada. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre te impide ver los errores. La razón principal por la cual es la autojustificación de la naturaleza del orgullo. ¿Cuántos saben que nuestro orgullo siempre nos autojustifica? Bueno, pero yo te hice eso porque... ¿Sí o no? Bueno, está bien, pero vos también hiciste... ¿Sí o no? Vos sabés que siempre que la persona dice, ok, tenés razón, y dice una palabrita de 4 letras, pero, y sabés todo lo que viene atrás, ¿sí o no? Entonces cuando vos escuchás siempre la palabra pero, sabés que atrás viene todo el orgullo. ¿Cuántos me siguen? ¿Sí o no? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque siempre el corazón orgulloso se justifica a sí mismo. Efesios 4, 26 y 27, el apóstol Pablo lo explica bien para que lo entiendas. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Ves que no dice el odio? Dice que el enojo. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo, decí conmigo, da lugar al diablo. ¿Sabes que ese dar lugar, la palabra lugar, es la palabra topos, de donde viene la palabra que nosotros hoy usamos en nuestra lengua, topográfico? Básicamente, la palabra topos significa no le des, era como la cabecera de playa, no le des lugar a que las fuerzas enemigas hagan pie adentro de tu territorio. Dice, porque una vez que metieron un pie, van a seguir avanzando. ¿Cuántos me siguen? ¿Entendés? Entonces lo que Dios está diciendo, no le des lugar al diablo adentro de tu corazón. No dejes que tu enojo te controle. ¿Por qué? Porque una vez que puso el pie adentro, no va a parar hasta que no llegue hasta el fondo. ¿Cuántos me siguen? Entonces cuidado, eso es lo que el apóstol está tratando de explicarte, que el odio trae una deformación al alma humana, ¿no? La persona que tiene bronca y que vive enojado, déjame que te lo explique de esta manera.
Es una persona que vive deformada por adentro. Tito 3, 10 y 11 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y que está condenado por su propio juicio. En otras palabras, está diciendo: ¿sabes que las personas que permanentemente se la pasan rompiendo y rompiendo y rompiendo y no te escuchan, tienen una deformación interna en su corazón que no quiere cambiar? Hola. Amán tiene una reacción en cadena venenosa por la venganza. Entonces, quiero explicarte esto porque vamos a ver lo que pasa con el enojo y el odio. El odio y el enojo consumen a las personas. Versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Para ahí. ¿Qué dice? Y salió Amán aquel día. ¿Viste que todo va bien en tu día hasta que te cruzas con ese? Con esa. ¿Cuántos me siguen? Pastor, todo iba bien hasta que apareció. ¿Sí o no? Y cuando aparecen, ¡ping!, algo se enciende. ¿Sí o no? Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Se sentía bien, va a trabajar, lo ve a Mardoqueo y todo su día se arruinó. ¿A cuántos les ha pasado? En serio, ¿a cuántos les ha pasado según él? Pensá conmigo. A Amán, la reina lo había invitado a un banquete. Qué honor, ¿no? Que la reina te invite a un banquete. Segundo, Amán se está olvidando de los miles y miles de personas que lo honraban. ¿Cuántos me siguen? Y tercero, se olvida de lo enorme del imperio persa que él está gobernando, de la plata que tiene, de la fortuna que tiene, de la vida que tiene. ¿Cuánto me sigue? Te digo algo, el enojo y la ira hacen que te ciegues y no veas nada. ¿Cuántos pueden decir amén? Versículo 13, escucha esto. Va y a hablar con su esposa. A veces cuando estás enojado no es bueno hablar con la esposa. Pero todo esto, porque, viste, Amán le explicó todo lo que tenía, el favor del rey, la plata, todo. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Déjame decirte algo. ¿Sabes lo que tiene el enojo? El enojo tiene la habilidad y la capacidad de consumirte por adentro. ¿Cuántos pueden decir amén? Mira, estaba hablando con el pastor Alejandro de Cuba. Él hacía, vos lo ves y es todo duro el tipo, ¿viste? Porque él hacía artes marciales, full contact, full no sé cuánto, al contacto que te agarro y te rompo todo a palazos, ¿viste? Entonces, hablábamos de que cuando el odio se prende adentro del corazón, cuando el enojo se prende, hay una fuerza sobrenatural que viene sobre nuestras vidas. ¿Cuántos la han sentido alguna vez? Es una fuerza sobrenatural, no la podés parar. Le comentaba que una vez en el ejército me pasó. Yo estaba en cuarto año, los de quinto año tenían uno que era ahí muy famoso, era el que les pegaba a todos. Y recuerdo que me agarra una vez, porque yo estaba haciendo correr a uno que era amigo de él, o sea, estaba, por así decirlo, gritándole y haciéndolo hacer ejercicios a uno que era amigo de él. Entonces me agarró, me llevó adentro de una de las compañías. Él venía con otros 6 y yo lo único que recuerdo cuando quise hablarle es que él me pega en la mandíbula y yo me acuerdo que retrocedo para atrás y medio que inclino a caerme porque me pegó fuertísimo. Fue lo último que me acuerdo. Después de ahí, lo único que recuerdo es que lo calcé, ¿sí?, sobre el hombro, lo estrellé contra un armario, lo tiré al piso y lo único que hice fue empezar a golpear hasta que me sacaron de arriba de él. Lo mandé al hospital. Déjame decirte, eso es sobrenatural. No es humano. Es cuando el odio y cuando la violencia y la ira se posesionan de la vida de las personas. ¿Cuántos me siguen? Yo lo experimenté en mi propia vida, a mí no me lo contó nadie. Y esas cosas son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque el odio tiene la habilidad de consumirte como persona. ¿Cuántos pueden decir amén? El enojo tiene la habilidad de consumirte. Entonces, una pregunta que te hago es: ¿qué cosa permitís que te consuma? ¿Cuántos me siguen?
¿Qué cosa permitís que te robe tu felicidad? Porque el odio cruza los umbrales y los límites. En el versículo 14 dice, escúchame bien, acá se metió la esposa. ¿Cuántos saben que a veces no está bueno que se meta la esposa? Y le dijo Sere, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana diga al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Ahora, para un cachito. ¿Cuántos saben que la idea es que tu esposa te hable cosas sensatas y que te ayude? ¿Cuántos saben que la idea no es que te tire un par de carbones más al fuego? ¿No? Entonces, fíjate lo que dice. Una horca de 50 pies de altura. Te lo traduzco en metros, para que lo entiendas. En la antigüedad, voy a explicarte qué significa ahorcar en la antigüedad, porque la horca no es la horca que vos te imaginás de la soga alrededor del cuello y el tipo colgando que queda así. Nada que ver. En la antigüedad, en el reino de Asuero y en el reino de esta gente, lo que se hacía para ahorcar a las personas en realidad era una especie de palo largo de 50 codos, son básicamente 22 metros de altura. ¿Escuchaste? ¿Por qué se hacían de ese tamaño? Vos dirás, pero 22 metros, pastor, qué exagerado. No era exagerado, porque lo que hacían era básicamente empalar a la persona. La atravesaban y lo que hacían era levantar el palo ese y dejarlo colgado en las murallas de las ciudades, que tenían más o menos entre 20 y 30 metros de altura, ¿me entendés? Entonces, básicamente, lo que Sere le está diciendo es, escuchame, hace una horca grande como el coso y colgarlo y dejarlo ahí que lo vean todos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y qué dijo Amán? Dale, dale, dale. Oh, ok, ¿no te alcanzaban 2 metros? Con 2 metros también lo matás, te digo, Pero cuando la bronca se te sale, no medís lo que haces. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando se te sale la cadena, se te sale, ¿sí o no? Yo les contaba a los cubanos cómo nosotros decíamos cuando estás loco, decíamos, no te sube agua al tanque, se te sale la cadena, se te salen los patitos de la fila, vos elegís. Pero ¿cuántos saben que es lo mismo? Es cuando tu mente ya empieza a funcionar. Entonces el odio te ciega de tal manera, el enojo, que también deforma nuestra perspectiva, nuestra autoimagen. Y Dios, hermanos, en todo esto estuvo trabajando. Mirá lo que pasa, en el medio de todo esto, justo la noche anterior, qué casualidad. La noche anterior, el rey no puede dormir. Entonces, ¿qué le dice a los oficiales? Traigan los libros y léanme las crónicas aburridas del reino, así por lo menos de esa manera, escuchando lo aburrido que es, me duermo. Entonces, mientras le están leyendo, le cuentan que Mardoqueo había descubierto un complot para asesinar al rey y que lo habían sofocado. Estaba escrito en las crónicas del rey. Entonces el rey dice, che, yo no sabía nada de eso. Te hago una pregunta, ¿y lo honramos a Mardoqueo? No hicimos nada por él. Entonces, imagínate, era temprano, y acá viene Amán entrando, ya había preparado la horca, para pedirle que lo cuelguen a Mardoqueo. Entonces, mirá lo que pasa. Vamos a ver, ¿no? Acá viene Amán entrando contento a pedirle la cabeza de Mardoqueo, ¿no? Y entonces en Esther 6:6 dice, entonces Amán entró y el rey le dijo, antes de que hables, Amán, pará, ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amán pensó para sí, papi, ¿a quién vas a querer amar y a quién más que yo que soy el genio? ¿Viste cómo el orgullo nos deforma, sí o no? ¿A quién querría honrar el rey más que a mí? Entonces el tipo empezó, no, yo le pondría tus vestidos reales, la corona, el caballo del rey, lo sacaría por la plaza y les diría a todos que lo aplaudan y que le den un fuerte aplauso pensando en él. ¿Cuándo me siguen? Y entonces, cuando dijo eso, imagínate a Amán. El rey le dice así, escucha bien,
Versículos 8 y 9. Debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo que el propio rey haya montado, uno que tenga un emblema real al frente, que el manto y el caballo sean entregados a uno de sus funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure de que se le vistan con un manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y lo paseen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey, y durante el paseo el funcionario anuncia a gran voz: esto es lo que el rey hace con los que quiere honrar. Entonces, el orgullo, ¿cuántos saben que subestima nuestra influencia? Versículo 10, el rey le dijo: perfecto. Entonces le dijo el rey a Amán: rápido, lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo. El judío que se sienta a la puerta del palacio, no pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Pero imaginas al tipo este es lo que el rey hace con lo que quiero honrar. Te voy a matar, tengo la horca ahí, vas a ver. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿te imaginas la cara de Amán? Termina completamente humillado al escuchar que el rey quiere honrar a Mardoqueo. Porque el odio distorsiona nuestra imagen, el odio destruye. Disculpame que te diga, el enojo o el odio destruye a aquellos que se enojan y a aquellos que odian. Por eso es que vos tenés que entender que odiar y enojarte es como tomar una pastilla de veneno y esperar que se muera el otro. Esta es la invitación entonces de la reina Esther al banquete. Entonces Esther le descubre el complot que Amán tiene para matar a los judíos y le dice al rey, por favor rey, te pido por mi vida. Y el rey dice: pero ¿cómo me estás pidiendo por tu vida? Y entonces ahí Esther le dice: que soy judía. Y este tipo, como no se banca Mardoqueo, los quiere matar a todos. Y cuando el rey se enteró, ¿no? Mirá lo que pasa. Versículos 9 y 10. Luego Arbona, uno de los eunucos del rey, dijo: Amán ha levantado un poste afilado de 22 metros y medio en el patio de su casa y tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. Que atraviesen a Amán con ese poste, ordenó el rey. Entonces atravesaron a Amán con el poste que había levantado para Mardoqueo y la furia del rey se calmó. Mirá, acá viene lo que quiero explicarte. Amán terminó colgado en la misma horca que él hizo para Mardoqueo. Te explico. Uno termina reventado por el mismo enojo que uno tiene adentro. ¿Cuántos pueden decir amén? El odio nos destruye a nosotros. Amán perdió su vida, perdió su matrimonio, todas sus propiedades se las dieron a Mardoqueo y perdió todo lo que tenía. Por eso el versículo de Santiago 1 del 13 al 15 dice así: que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, la cosa es que Dios quiere girar las tablas. Por eso quiero hablarte acerca de la posición bíblica. ¿Sabes que la Biblia no solamente te muestra los problemas, sino que la Biblia nos da la solución? ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, a lo largo del libro de Esther, el nombre de Dios no se menciona, pero vos vas a ver algo. Vas a ver la mano de Dios invisible en su vida. ¿Cómo? Empieza con el decreto del rey. Todo dependía de que justo el rey esa noche tuviera insomnio. Mardoqueo deshonrado, ¿no? ¿Y sabes qué? Este hombre muere con su propia horca y los judíos son capaces de defenderse. Y escúchame bien lo que te digo. Por esa razón, hasta el día de hoy, esto no es pasado, hasta el día de hoy, el pueblo judío celebra la fiesta del Purim. Hasta el día de hoy, toda la comunidad judía en todo el mundo celebra una vez al año la fiesta del Purim, que tiene que ver con este momento donde el pueblo de Israel se salvó sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque Dios puede dar vuelta a cualquier partido. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios puede agarrar tu vida y dar la vuelta, y no importa cuántas cosas hayas hecho mal. La cura del odio requiere una intervención divina. Quiero explicarte esto. Algunas de las palabras más grandes y llenas de esperanza que vas a encontrar en la Biblia están en Tito 3, del 3 al 7. Dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones
y placeres. Y en esto podés agregarle esto: vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables. Y mirá lo que dice ahora y decime si no es verdad. Y nos odiábamos los unos a los otros. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos odiábamos, nos teníamos bronca, hermanos, vivíamos enojados. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre todos nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abriguen la esperanza de recibir la vida eterna. En otras palabras, ¿sabes qué? Fue un encuentro personal con la gracia y el amor de Jesucristo lo que cambia el odio de nuestros corazones. La Biblia dice que vivíamos odiándonos y reventándonos los unos a los otros. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero Dios, en su gracia y en su amor, en Jesucristo, nos perdonó. Es ese encuentro divino con la bondad de Dios que cambió mi vida para siempre. ¿Sabes qué? Por eso es que vos, a propósito, necesitas acercarte a Dios. Si el odio es del diablo, escúchame bien, solo lo cura el hábito de acercar tu vida a Dios. Si la bronca, si el enojo, si el odio vienen del infierno, déjame decirte algo: la paz, el perdón y el amor de Dios vienen del cielo. Por eso es que necesitas ejercitarte en buena voluntad para las personas. Ahora, ¿sabes que Amán, así despreciable como era, él estaba buscando el favor y el honor del rey? ¿Cuál fue el problema de Amán? No estaba mal lo que él buscaba, buscar el honor del rey. El problema es que lo buscó en el rey equivocado. Él tendría que haberlo buscado en Cristo Jesús. ¿Cuántos me siguen? Y si vos querés que Dios te honre, hay una cosa muy importante que tenés que entender: no podés seguir con un corazón lleno de enojo, porque hay un rey mejor al que le podés pedir. ¿Quién puede darte, no, la mejor gloria que aquel que se despojó de todo, se hizo un hombre, murió en la cruz del Calvario y te dijo: ¿sabes qué? Me aguanté toda esta ira y todo este enojo para que vos puedas tener una vida mejor? ¿Cuándo me siguen? Para que vos puedas vivir sin esa ira adentro. Te digo algo: nunca en mi vida, después que me salvé, volví a sentir ese espíritu, esa ira incontrolable adentro de mi alma. ¿Sabes por qué? Porque algo mucho mejor tomó lugar adentro de mi corazón. ¿Cuándo me siguen? La sangre de Cristo perdonó mi pecado, y no solamente eso, ¿sabes qué? Renovó todas mis relaciones. Perdonó y me hizo perdonar y me hizo entender cuántos daños yo le había hecho a las personas a mi alrededor. ¿Cuánto me sigue? Porque mi enojo, hermanos, también hace daño. ¿Cuánto me sigue? Tu enojo hace daño, tu enojo envenena. Y está bien, quizás no vas a hacer un palo de 22 metros de largo, pero ganas no te faltan. ¿Cuántos me siguen? ¿No? Entonces Dios dice: ¿sabes qué? La única forma, el único remedio es que Mardoqueo se salvó porque literalmente intercambió voluntariamente en los lugares con Amán. Y Jesús lo hizo voluntariamente. 2 Corintios 5:21 dice así: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Te hago una pregunta: ¿con quién estás enojado? No odio a nadie, pastor, no odio. Ok. Voy a preguntártelo de otra manera. ¿Con quién estás enojado? Cuando salís y tu día está bien y lo ves a Mardoqueo. ¿Cuántos pueden decir amén? O Mardoquea, no importa. ¿No? Tu vida cambia. ¿Cuántos me siguen? Y en esta noche Dios quiere hacerte libre de eso. ¿Cuántos pueden decir amén? Mira, hoy vamos a bautizar personas. ¿Sabes lo que significa? Todas las personas que se bautizan no son perfectas, pero han dicho una cosa muy importante: Dios, yo te necesito. Yo necesito que tú cambies mi vida. Yo necesito que cambies mi corazón. Y yo te aseguro algo: no hay nada más hermoso que ver el amor de Dios cambiar el corazón de un ser humano y transformarlo para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? No dejes que el odio te consuma. Inclina tu rostro, cierra tus ojos.